Este vídeo es un resumen de todo lo que hemos podido encontrar sobre el tema de la cinta, de las famosas cintas que tanto hablaba Juan Ignacio en los vídeos, también en aquel programa de Cruzando el Mississippi. Este ha sido un trabajo un poco arduo, un poquito pesado, porque hemos resumido todo el contenido que hemos obtenido desde varios años en un solo vídeo. Aquí vamos a escuchar tanto a Fernando García como a Juan Ignacio hablando de la cinta. Sobre todo la parte más interesante que vamos a escuchar es la parte o la versión que cuenta Fernando García sobre la cinta, porque todos ya habremos escuchado muchas veces, o el que no lo escuchará por primera vez, que el que más llegó a hablar de la cinta fue Juan Ignacio, sobre todo porque esas cintas representaban un seguro de vida, sobre todo al final de todo este caso, por todas las amenazas que recibieron por parte de la gente que está siempre por encima de otra gente, y que aquí va a quedar constancia de que Fernando García llegó a ver esa cinta físicamente, pero no el contenido. Así que aclarado esto, vamos a escuchar este resumen. Llevaría 10-12 días como mucho en casa de Fernando, el padre de Miriam, cuando se produce una llamada de teléfono muy cercana a la medianoche, es decir, 11 y pico, una hora que no es normal que suene el teléfono. De pronto cuelga Fernando el teléfono y me dice: Juan, vístete que tenemos que salir. Me ha llamado el párroco que tiene una cosa que entregarme. La iglesia está muy cerca de la casa de Fernando, 300 o 400 metros. Entró Fernando solo, luego le dijo que era lo que le había pedido el párroco que quería y salió con un sobre en el cual había una cinta de vídeo. En el primer vídeo aparecen dos de las niñas, Miriam y Desiree, en dos camillas. Estamos viendo pasar por delante de ellas a una serie de personas que con un bisturí están haciendo un pequeño corte. Yo me quedé absolutamente impactado porque algunas de las personas que se veían en esa cinta pues tenían una relevancia social y económica en nuestro país absolutamente impresionante. Bueno, en este primer punto lo voy a parar porque sobre todo nosotros, o yo también, le hablo a la gente que es la primera vez que está viendo este caso, y es que en este punto es una de muchas grabaciones de audio de Juan Ignacio, cuando habla del contenido de esta cinta, que ya lo acabamos de escuchar, el tema de los cortes a una de ellas, es cuando ya se empezaría a hablar de esos supuestos ritos o rituales por el contenido de esa cinta, aparte de las imágenes de los forenses de esas fotografías de los cuerpos de las niñas, uniendo tanto la cinta como las imágenes. Los más expertos o los más entendidos llegaron a la conclusión de que todo esto fue una especie de ritual, entre otras muchas cosas. Eso ya iremos viendo en próximos vídeos futuros. Y también justamente aquí es cuando ya se empieza a hablar de que en esos vídeos, o en este vídeo concretamente, es cuando se ven la cara o las caras de ciertos famosos de cargos públicos en el país, en España. Aquí es donde ya todo explotaría, nos explotaría la cabeza por el contenido de esas imágenes. Continuamos. El susto real era el ver lo que yo estaba viendo. Entonces, lo que le dice el párroco es que hay una persona que bajo secreto de confesión le ha hecho entrega de ese sobre para que se lo entregue a don Fernando García. Nos trasladamos a casa de uno de los hermanos de Fernando, que fue donde visualizamos la cinta de vídeo. Esa cinta se llevó a los más altos mandatarios de la época política. Aquí vuelvo a parar porque también tenemos que aclarar una de las cosas, y es que es de las pocas veces en las que Juan Ignacio está diciendo que esa cinta la visualizaron tanto él como Fernando García y como uno de los hermanos en la casa de ese hermano. No me acuerdo si especificaba cuál de ellos, pero por lo menos los tres, esas tres personas estaban en una misma casa visualizando o no esa cinta. Quizás la visualizó lógicamente Juan Ignacio y el hermano de Fernando García, y Fernando no la visualizó. Eso todavía no está claro del todo, pero lo que sí es que habían tres personas en un mismo sitio con esa cinta, y que aquí lógicamente empezaríamos a entender la gravedad del asunto y por qué fueron tan perseguidos y por qué Fernando García a día de hoy todavía está pagando multas millonarias de aquel entonces, aparte del programa del Mississippi, lógicamente, porque mucho se ha dicho de que si las cintas no existen. Pero reflexionamos un segundo: si alguno de ustedes tuviese en el poder esta cinta, ¿ustedes se creen, una,
que no irían a por ustedes, o dos, que algunos de los medios de comunicación que están todos manipulados hoy en día tendría los colgajos de publicar esta cinta, sabiendo el contenido y quién aparece en ella? Yo creo que lo más lógico y razonable es que no, de que nadie tendría lo que hay que tener para mandar estas cintas a diferentes medios de comunicación. Pero bueno, son reflexiones. Continuamos. Cuando fuimos al ministerio, nosotros llevamos toda la documentación que nos requirió el ministerio y entre ellos iba eso. Esa cinta física. Todo eso, todo documento que teníamos nosotros, que tú no has visto, todas nuestras investigaciones. Que todo. Juan Ignacio habla como seguro de vida, esa cinta de un rito o de lo que fuera, algo que, no sé, esa cinta va en esa comitiva. Tú vas al ministro del Interior a darle eso y no volvéis a saber más de esa cinta. ¿Es verdad, Fernando, que el párroco del pueblo fue a quien le llegó esa cinta? Él fue quien nos lo dio. Durante el tiempo que don Fernando y yo y el grupo de personas con el que trabajábamos estuvimos investigando, pues evidentemente recibimos multitud de informaciones. Una de esas informaciones es una cinta de vídeo donde se ve, no con una excesiva calidad ni muchísimo menos, la tortura y asesinato de una niña cuyas facciones y cuerpo podrían pertenecer a Desiree. Nosotros, con una prueba como esta, don Fernando García, en una de las reuniones que nosotros mantuvimos con el ministro del Interior, él le hizo entrega del original de esa cinta que nosotros habíamos recibido. Yo tengo una copia y sigo manteniendo una copia de esa cinta. Aquí también quiero parar en este punto para volver a aclarar para toda esa gente que no se cree lo de la cinta. Tanto Juan Ignacio como Fernando García están revelando una vez más de esos tantos vídeos que hay por ahí, pero que esto es todo resumido en uno, de que ellos dos fueron al ministro del Interior a entregarles la cinta original. Ellos lógicamente tendrían una copia, porque sería estúpido no tener ninguna copia. Entonces aquí estamos refutando que las cintas sí existieron y que las cintas están y hay. La gran pregunta es ¿dónde están? Continuamos. Sin embargo, como se rompieron las negociaciones con el ministerio cuando empezó a dar calladas por respuesta y cuando lo único que hicieron es quedarse con toda la documentación y pruebas que nosotros intentamos aportarles en todos los casos, y de pronto se cortó cualquier vínculo de comunicación y era como si nosotros ya no existiéramos, pues no se ha hecho público. Pero es un vídeo donde se ven personas perfectamente identificables y Desiree perfectamente identificable. Que fueran a la misma discoteca, que fueran al mismo sitio y que todo aquello me la estaban metiendo con calzador, todo aquello no me cuadraba a mí. Y gracias a que Juan Ignacio llegó a mi vida, lo primero que hice cuando tuvimos el sumario en la mano es preguntarle todas aquellas dudas de principio. Quiero saber, Juan Ignacio, si todas aquellas dudas que yo tenía se basan en algo. Y efectivamente, leyendo informes forenses, leyendo, lo principal es que ni de Miguel Ricard ni de Antonio Anglés había ninguna prueba biológica ni en los cuerpos ni en ninguno de los sitios donde nosotros estuvimos. Cuando el doctor Frontela hace la segunda autopsia y empieza a hablar de vellos púbicos, otras pruebas que son muy sorprendentes en aquel momento, que no casan con la versión oficial, ¿cómo recibes esa noticia? ¿Os da un impulso para seguir y tú tienes quizá el convencimiento científico de que ha pasado algo que no es, digamos, el guión establecido? Sí, pero es que eso yo lo tenía asumido como verdad. Yo sabía que eso no había sido así. Entonces, lo que estaba haciendo era reforzar lo que yo pensaba, que a mi hija la mató alguien que no se había dicho en los periódicos. Alguien que hoy en día, después de 27 años, aún está en la calle, aún ni se le ha buscado, ni se le ha juzgado, ni siguen estando impunes. Ustedes imagínense el calvario que ha tenido que pasar este hombre y parte de la familia de él, o la gran mayoría de la familia de Fernando García,
pasado ya más de 30 años y que todavía esto esté dando que hablar hoy en día. Que desde aquí, lógicamente, quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito a este canal, a toda la gente que ha comentado cosas muy interesantes y a toda esa gente también que ha estado apoyando con un buen like y, como he dicho ya, comentando y agradeciendo la labor que estamos haciendo de rescatar ciertos vídeos de la época, mejorarlos tanto en audio como visualmente, para poder rescatar muchas pistas que hemos ido viendo que se han dejado ahí olvidadas en ciertos vídeos. Hay otros canales que hemos estado viendo, como El Rincón del Disidente, creo que se llama así, que es el único que le ha podido hacer, por lo menos a día de hoy, 2 entrevistas a Miguel Ricard en estos años anteriores. Y si esto todavía está corriendo después de 30 años, más de 30 años, es porque algo va a pasar. Alguien va a acabar contando parte de la verdad y así esclareciendo muchos huecos vacíos que han habido en este caso. Este gran puzzle se irá completando poco a poco, no tengo la menor duda. La gran pregunta es, ¿será Miguel Ricard el que acabe hablando o será otra persona de aquella época la que acabe hablando? Continuamos. Hay quien piensa, Fernando, que las circunstancias del propio crimen de Alcácer, un padre absolutamente dolorido, como es normal, no podemos imaginar el resto de los mortales, creo yo, lo que debe ser esto, que el ansia por encontrar a unos culpables, unos sospechosos que no fueron delincuentes, entre comillas, de poca monta, os hizo a ti y a Juan Ignacio fantasear honestamente, pero que no ibas en el lado de la verdad. Eso lo mantiene mucha gente y tú lo sabes. Pero son lucubraciones de cuatro pendejos, como dicen los mexicanos, que tienen que buscarle los 5 pies al gato. Lo que está claro es que para mí, egoístamente, sería mucho más sencillo, mucho más tranquilo que hubiese sido Miguel Ricard y Antonio Inglés. ¿Por qué? Porque hubiese sido para mí lo más fácil. Yo me hubiese dedicado a buscar la forma de quitarle la vida a Miguel Ricard y Antonio Inglés. Porque quien mata a mi hija tiene que pagar con lo mismo que ha hecho, con la muerte. Y de eso me hubiera encargado yo, nada más. Nada más. Eso sí, hubiese sido lo fácil para mí, lo sencillo, lo cómodo. Pero es que no era así. Yo no puedo coger y decir, como este me dice que este ha sido, pero ha sido, ¿en qué te bases? No, en que lo ha dicho él. Entonces, pero ¿qué pasó, vamos Fernando? a ver, este le ha hecho todas estas cosas que decís a mi hija, ¿no? Y a sus 2 amigas. Pero no tiene nada, no encontramos ninguna prueba biológica que determine que sí que realmente Entonces, ha sido. ¿ellos qué fueron? ¿Unos cabezas de turco? En tu opinión siempre, Fernando. En mi opinión, sinceramente, fueron 2 personas que tuvieron que buscar para cubrir un expediente. Y ya está. Bien, tú llegas, Fernando, y habría que ver documentos de la época que son impresionantes, es decir... Y es que recordemos que eso es así. Si nos leemos el sumario, el de la versión oficial, después está el sumario B, que fue la investigación que realizó Fernando García con Juan Ignacio Blanco y otras personas, que es donde ahí incluirían estas cintas, que son varias, por lo que he podido averiguar. Pues si leemos el primer sumario, el oficial, nos damos cuenta de que no hay pruebas biológicas. Como está diciendo ahí Fernando, no hay nada que los pueda incriminar tanto a uno como a otro. Y las pocas pruebas que hay son pruebas que todos sabemos de sobra que fueron creadas. Pero creadas como si fueran creadas por niños chicos. Porque son pruebas malísimas y pruebas súper falsificables. Pero bueno, para todo eso está creada la lista de reproducción en este canal de Cabreado para que usted se vaya recreando cómo ha sido toda la historia de principio a fin. Así que si este es el primer vídeo al que usted ha llegado, le recomiendo que empiece desde el primero que publicamos para que pueda entender de lleno toda esta historia que da y está dando que hablar todavía 30 años, más de 30 años después. Al mismo tiempo que hay una especie de silencio o de asumir lo que ha ocurrido, las investigaciones son concretas, hay 2 culpables, uno es verdad. Quizá el problema de Alcácer es que desaparece de una forma tan aparentemente rocambolesca que encima pasa en este caso 3 niñas y esta fuga. Realmente es normal que todos los criminólogos, policía, periodistas dijeran, hombre, este es un caso que se sale de la norma. Pero las investigaciones de Fernando van y llegas a las más altas instancias políticas de la época. ¿Cómo se portaron los políticos contigo? De cualquier signo, de cualquier condición. ¿Te prometieron investigar? ¿Estás decepcionado con ellos? Totalmente. Los políticos ya sabemos que hay cosas que les resbala. Y una de las cosas que les resbala son nuestros problemas reales.
Otra de las cosas que estuve buscando para realizar este vídeo montaje y que quise incluir porque es una foto que solo se ve en muy pocos vídeos es cuando Felipe González, expresidente de España, que fue por allá por finales de los 80 más o menos, principios de los 90 que estuvo a cargo, hay una foto muy famosa que es cuando él recibe a las 3 familias. Y si usted va a buscar esa foto en internet a día de hoy, ya no está, y eso es algo que me resulta sumamente, grandísimamente sospechoso. Y te pone un mensajito debajo en las imágenes, en la búsqueda de las imágenes, de que por temas de derechos o por ley europea, una cosa así súper rara, hay imágenes que se han eliminado. Así que imagínense ustedes a día de hoy lo importante que es rescatar este tipo de vídeos de hace 10 años por lo menos, porque hay cosas que ya hoy en día no se pueden encontrar o que han sido eliminadas de internet. Pues esa foto no la pude poner, una de muchas quizás. Y eso era un problema real que tenía yo como padre, y bueno, buenas palabras, pero todo se queda en buenas palabras. Lo que no querías, Fernando, es que esto se callase. Tú empezaste a salir en todos los medios, lanzaste iniciativas porque lo que veías que era un peligro es que se quedara el silencio por encima de todo. Que yo, has dicho antes que íbamos andando por la calle y la gente se levantaba y nos aplaudía. Yo agradecía esos aplausos, pero mi intención no era que la gente me aplaudiera. Mi intención era que encontrar justicia para la muerte de mi hija, nada más. No quería otra cosa. Y costara lo que costara, me daba igual. No pretendía otra cosa. Laureles, ni quiero fama, ni quiero nada. Yo quería justicia, nada más. No buscaba otra cosa. Y hoy en día sigo pensando lo mismo. Y algún día sé que esto se va a aclarar, yo lo sé. ¿Sigues pensándolo? Sí, totalmente. Fernando, ha muerto Juan Ignacio Blanco. Luego hablaremos un poco de él. Es el investigador que de alguna manera llega incluso a ir a vivir a tu casa. Es decir, abandona su vis periodística porque cree, pienso yo, que se puede hacer justicia. Fernando y Juan Ignacio están convencidos de que el caso Alcácer es la punta de un iceberg, es decir, que ha habido otros sucesos en la zona de Levante sobre todo, y que algún tipo de grupo o de depravados o lo que sea están actuando. Entonces eso hay que frenarlo. Es la idea que se nos cuenta en ese momento. Muy bien. Juan Ignacio Blanco nos ha dejado el pasado 3 de julio y es una cuestión muy polémica, Fernando, yo te lo tengo que preguntar. Él llega a decir que hay una cinta donde estos demonios grabaron pues algún tipo de rito con las niñas. Ha habido una polémica enorme, Fernando, tú lo sabes. Quiero preguntarte por esa cinta, lo que sepas de esa cinta. ¿Qué puedes contarnos? Yo la película esta que ha hecho Netflix me preguntaron muchas veces por esa cinta y yo le dije la verdad. Yo la cinta no la he visto, no he visto los contenidos de la cinta, yo no la he visionado. Yo he visto la cinta. ¿Físicamente has visto la cinta? Pero nada más. No sabes lo que contiene. No sé lo que tiene la cinta. Y Juan Ignacio me dijo en su momento, mejor no lo veas. Yo esta cinta la voy a poner en buen recaudo, va a estar en un sitio muy protegido y va a ser nuestro seguro de vida. Te pido por favor que no me pidas que te la enseñe. Y ya está. La gran pregunta es cuándo esa cinta verá la luz o de qué manera inteligente harán para que esa cinta tenga un buen resultado para poder meter a los culpables en la cárcel o que sean de una maldita vez juzgados los que quedan, porque yo me imagino que pasando todas estas fechas, que eso ocurrió en 1992 y a día de hoy, esas personas ya tienen que tener cierta edad, tienen que tener entre 60, 70 años o más. Eso sí, estamos hablando de que esa gente muy poderosa que aparecen en esa cinta es lógicamente imposible, a la medida de mi entender, meterlas bajo reja, sobre todo por el poder que tienen. Imagínense que si esto fuera tan fuerte y llegase a salir a la luz, pregúntense si el gobierno, por ejemplo, de España no caería. ¿Ustedes se imaginan que España entera, todo lo que es el sistema, se cayese solo por este caso? ¿Qué pasaría después en el país? Porque la otra gran pregunta es, si esto se llevase adelante, ¿merece la pena de que España cayese entre las más horrendas porquerías para por fin hacer justicia con este caso? ¿O seguimos como estamos y lo dejamos pasar para que el país, ya que se está manteniendo con ciertos y pequeños hilos, continúe adelante? Porque esto podría destruir una nación o varias naciones, porque recordemos que siempre se dijo de que asistieron personas de diferentes países y personas muy poderosas, personas que incluirían ciertas realezas. Pero bueno, lo estamos escuchando, las cintas existen.
que sí que hice yo es ver la cinta, pero yo no es que vi esa cinta, y yo a esa cinta no le di mayor importancia en su momento, porque yo cintas de cassette y cartas, y yo he recibido muchas. En aquellos momentos de la búsqueda de mi hija, yo recibí muchísimas. ¿Cómo es que tú no quisiste ver esa cinta siendo tú un sabueso? No es que no lo quise, la verdad que sí. Que perseguía la verdad. No me he explicado bien. Yo he recibido muchas cintas de cassette, cintas de vídeo, de gente que me ha dado algo para ver. Y yo lo he visto y no me ha llamado la atención mucho, pero de esas he tenido muchas. Y esta otra, para mí era una más que en su momento, cuando salió a la luz, que contenía algo que era grave, pues fue cuando yo le pedí a Juan Ignacio que quería verlo, y él me dijo que mejor no lo viera. Es verdad, y Fernando, respeté su decisión. Que esa cinta se llevó a los más altos mandatarios de la época política. Nosotros cuando fuimos al ministerio, nosotros llevamos toda la documentación que nos requirió el ministerio, y entre ellos iba eso. Esa cinta física. Todo el documento que teníamos nosotros, que tú no has visto, todas nuestras investigaciones. Que todo. Juan Ignacio habla como seguro de vida, esa cinta de un rito o de lo que fuera, algo que, no sé, esa cinta va en esa comitiva. Tú vas al ministro del Interior a darle eso y no volvéis a saber más de esa cinta. ¿Es verdad, Fernando, que el párroco del pueblo fue a quien le llegó esa cinta? Él fue quien nos lo dio. Es decir, imagínense hasta tal grado de gravedad que llegan, que van ellos dos a entregarles la cinta y los documentos en mano al jefe o al cabeza del Ministerio del Interior en aquella época. O sea, casi nada, no estamos hablando de 3 tonterías o una teoría de esas que ahora llaman conspiración, la nueva juventud, las nuevas juventudes, para ridiculizar las verdades, las grandes verdades que nadie quiere ver. Imagínense hasta tal grado que llegan al Ministerio del Interior a entregar todo esto. Y posteriormente pasó lo que pasó, las penas de cárcel, las penas millonarias, el cierre del programa del Mississippi, montón de cosas. Hasta después de otro canal valenciano también que les pegaron unas multas increíbles. Nosotros hemos recopilado lo mejor posible todo sobre el asunto de Alcácer, en este caso el tema de la cinta, resumido de diferentes vídeos de hace mucho tiempo, y espero que con esto quede claro de que sí están, sí existen, pero no se saben ni dónde están, ni si algún día se entregará o en qué formato se entregará o de qué manera. Si de golpe, sin pequeños fragmentos, sin forma de chantaje, algún día quizás lo sabremos, y lo sabremos cuando sea el momento oportuno. Así que muchas gracias, lo dejamos aquí, lo dejo aquí. No te olvides darle un buen like, suscribirte, no olvides tampoco comentar, compartir este vídeo para que este caso y esta pequeña labor que hacemos no quede en el olvido. Muchas gracias a todos y nos veremos en el siguiente vídeo. Supongo que sería él a quien le llegó. Es curioso que él haya dicho que no. Bueno, después de tantos años. Y mira que se le han preguntado a veces. Él dijo que no os dio la cinta. Bueno, pues habrá que hacerle caso a él. Fernando... No, yo no tengo ningún motivo para mentir. No sé por qué. 3 niñas... Quizás a lo mejor es porque tiene un secreto de confesión. 3 niñas en una población, en un lugar tan agreste donde aparecen. ¿Qué sentido hay que haya otra cosa que no sea la versión oficial? Es decir, Fernando, ¿quién puede estar detrás y por qué? ¿Por qué a tu hija, a tus amigas? ¿Qué tenían ellas que podía interesar? No lo sé, ¿y por qué desaparecen tantas crías, tantas criaturas, tantos niños y no aparecen nunca? ¿Qué motivo hay? ¿En motivos? ¿Habrá algún motivo? Desaparecen, no aparecen nunca y no se encuentra, claro, si no se encuentra cuerpo, ni se busca quién lo ha hecho, ya ahí se ha acabado todo. Pero 3 niñas a la vez, Fernando, sabes que no es lo normal. Pero bueno, hacía un año anterior, en la misma zona desaparecieron 3 más también, y aparecieron muertas después. Tampoco se investiga.